¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar un poco sobre el formato GOAT. De eso se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de continuar con el video, si les gusta mi contenido, consideren unirse a miembros del canal. Gracias a personas como Yando Rey, Gastón Monges, Mauro Silva y José Arana, es que estos videos y todos a futuro son posibles. Consideren apoyarme para que los videos sigan. Primero que nada, para los que no están familiarizados o no lo conocen, ¿qué es el formato GOAT? El formato GOAT es un formato alternativo, es decir, es un periodo de tiempo en el cual se jugaba con ciertas reglas, cierta lista y cierta cantidad de cartas. El formato GOAT conlleva el periodo de tiempo del verano de 2005. El nombre de formato GOAT lo toman de dos puntos. El primero es por la popularidad de la carta Scapegoat. Esta es una de las cartas más importantes para una de las estrategias más dominantes. Lo otro es que mucha gente se refiere a este como el más grande de todos los tiempos, es decir, un acrónimo de Greatest of All Time, dicho en inglés, ya que este es uno de los formatos alternativos más queridos y más jugados por muchas personas. Como básicamente todos los formatos alternativos y todos los formatos viejos tienen sus pros y sus contras, la gran mayoría de estos concentrándose en que una vez que se pueden estar armando una estrategia de este tipo, no tienen por qué estar obteniendo nuevas cartas a menos de que estén buscando nuevas estrategias, nuevos planes de juego, así que no se va a ver afectado por el juego que tenemos actualmente. En contra, necesitan siempre el poder estar teniendo cierto grupo de amigos, cierta comunidad para poder estar utilizando estas estrategias, pero si esto acaba no siendo un problema o si incluso esto acaba siendo algo que les llama mucho la atención, en definitiva el formato GOAT y básicamente cualquier otro formato alternativo es algo que deben de revisar. Sobre por qué jugar un formato alternativo o específicamente en este caso el formato GOAT, hay mucho que este tiene a su favor. Uno de sus grandes atractivos es que la base del juego, la gran mayoría de cartas que se acaban utilizando son cartas que estuvieron expuestas en el anime, son extremadamente populares e incluso por la simpleza del juego, ya que el número de cartas que se pueden utilizar es bastante limitado, muchas de estas cartas incluso acaban teniendo tanto poder que son cartas que están en la lista o incluso pueden llegar a estar prohibidas. Si lo acabamos comparando a la increíble cantidad de más de 12.000 cartas que tenemos en el formato avanzado hoy en día. Otro gran atractivo que ya había mencionado es que como este es un formato definitivo, es decir, un formato que ya pasó, ya no vamos a tener variaciones. No es como que vayan a conseguir una carta y dentro de un mes, 6 meses, un año, esta carta acaba siendo tan potente que se tenga que estar yendo en la lista. Cualquier carta que para este formato esté en la lista o no, se va a acabar manteniendo así que cualquier carta que consigan la van a acabar conservando. Otro punto muy atractivo para el formato GOAT y básicamente cualquier otro formato antes de lo que tenemos del formato avanzado, el formato actual, es que el juego acaba siendo mucho más simple. Si acaban teniendo muchos problemas para mantenerse al día con el juego, por cuántas cartas acaban siendo liberadas, por lo costoso del juego, cómo acaba evolucionando el meta, aprender combos y sumado a la exigencia del juego que tenemos actualmente, que la gran mayoría de estrategias competitivas son combos de una carta, carta y media, 2 cartas, el uso de interrupciones, floodgates, combos increíbles, todo esto básicamente no existe en el formato GOAT. Sí, evidentemente va a tener sus propios problemas, tiene cartas que son bastante injustas, pero los juegos acaban siendo mucho más extensos, no acaban siendo líneas tan complejas, así que acaban brillando muchos otros elementos como la construcción del deck, la administración de recursos y no tanto estrategias que son demasiado explosivas, combinaciones de cartas que son básicamente imposibles de pasar. Esto también se debe a la increíble potencia de muchas cartas que están legales para el formato GOAT. Otro punto que está muy marcado en este formato es que no existen los arquetipos o no al menos alguno que sea muy dominante. Sí llegamos a tener algunas cartas pertenecientes a arquetipos, pero acaban siendo más dominantes las estrategias que tienen acceso a la mayor cantidad de cartas potentes, buenos pilotos. A esto podemos agregarles algunos otros elementos, como que casi no hay cartas que busquen, así que todos los juegos los tienen que estar resolviendo con lo que tienen en ese momento o esperar a poder estar robando estas para poder solucionar los juegos. No existe como tal un extra deck genéricos, no hay monstruos de Synchros, de Xyz o Link a los que puedan ir fácilmente para poder estar resolviendo un problema, e incluso ciertos efectos acaban siendo bastante escasos, como el odio, magias y trampas. Hay muy pocas cartas en este formato que tienen acceso a estas interacciones y por ende las cartas que se ven castigadas son mucho más prolíficas y se acaban viendo mucho más. Hay muchos otros elementos de por qué unirse a este formato, la nostalgia, el estar aprendiendo por qué ciertas cartas están prohibidas, por qué ciertas cartas hoy en día están liberadas, en ese momento fueron tan problemáticas, hoy en día ya no son un problema. Y de nuevo, solo mencionando un poco del atractivo del formato GOAT, pero esto se puede extender a cualquier formato alternativo. Si quieren mucha más información de este formato, les recomiendo revisar goatformat.com, una página de internet en inglés en la cual van a estar encontrando cualquier cantidad para poderse unir a este. Tiene guías, introducciones, listas, artículos, torneos, consejos sobre cómo deben de armar sus estrategias, fuentes y en general es una excelente herramienta para comenzar en este formato.
Por mi parte jugué el formato GOAT cuando ese era el formato avanzado, cuando no había muchas más cartas, era el juego actual, pero en ese momento por la edad, no conocer las reglas y mucho más, si bien conozco la potencia y de por qué muchas cartas están prohibidas, por qué tuvieron que irse golpeadas, por qué fueron tan problemáticas en muchos puntos del juego, el no haber estado involucrado en un juego mucho más serio o competitivo hace que no conozca muchos elementos de este, así que a pesar de que estoy bastante familiarizado con las cartas que pertenecen al formato, no estoy completamente seguro de la potencia, de por qué se eligen, cómo se ve una buena construcción, así que iniciando con este video y lo que espero que sean muchos a futuro es el estar tomando una estrategia, probarla, armar muchos otros decks y estar compartiendo un poco de este formato. No podría estar más alejado de llamarme un experto o siquiera conocer el formato GOAT, por lo cual si ustedes sí lo son, compartan conmigo esta información tan valiosa para poder mejorar en el formato, sea fuentes, canales y básicamente todo lo que pueda estar consumiendo para poder conocer mejor el formato y poder construir mejor los decks. Antes de avanzar un poco más, mencionaremos cuáles son las mayores diferencias que tenemos con lo que es el formato actual. Lo primero son las reglas. A pesar de que el juego no se ha modificado en muchísimo tiempo o se mantiene bastante estático, hay muchas diferencias con las reglas que tenemos hoy en día, pero hay 4 que están bastante marcadas. Lo primero es que el jugador que comienza roba carta. Esto se puede ver como algo muy extraño considerando que usualmente el jugador que comienza tiene mucha más ventaja, pero incluso en ese tiempo no se tomaba esto en consideración. Lo siguiente es que no hay un límite de cuántas cartas pueden llevar en el main deck y en el extra deck, en ese momento solamente llamado el Fusion Deck porque solamente existían las cartas de fusión, así que si quieren estar tomando el mismo desafío de poder armar un deck de más de 60 cartas, lo pueden acabar tomando, evidentemente con los problemas de consistencia que esto puede conllevar, pero esto no acaba estando limitado de ninguna forma, aplica exactamente lo mismo para el extra deck. Lo siguiente es que solamente puede haber un campo activo a la vez, no es como hoy en día que cada jugador puede tener su campo boca arriba con efectos beneficiosos, efectos que le hagan daño al oponente. Para el formato GOAT solamente puede haber un campo activo boca arriba, si se acaba poniendo uno nuevo, el anterior acaba siendo destruido. Y el último punto que acaba siendo la gran diferencia y que puede llegar a alejar a muchas personas es la prioridad. Esto es que efectos de ignición pueden ser activados inmediatamente que el monstruo en cuestión es invocado. Un ejemplo de esto es el Chaos Sorcerer. Una vez que el monstruo fue invocado, el oponente tiene la posibilidad de poder estar activando algún efecto rápido para poderse meter con este, pero para el formato GOAT esta carta y básicamente todas las cartas que tienen un efecto de ignición pueden activar su efecto antes de que puedan estar realizando alguna acción, así que podemos estar invocando de nuevo en este ejemplo al Chaos Sorcerer, activar su efecto y después el oponente podría activar algunas cartas como Trap Hole, Book of Moon y afines, pero esto usualmente acaba siendo la gran diferencia con el formato. Hay muchísimas más diferencias en las reglas, pero estas 4 son las más importantes y de nuevo les recomiendo revisar goatformat.com para poder estar mucho más familiarizados con esto. Lo siguiente es revisar la lista de cartas prohibidas y limitadas. En pantalla estará apareciendo la imagen con esta y como pueden ver hay cartas infames como el Chaos Emperor Dragon, Yatagarasu, Fiber Jar y más, pero hay otras que están legales aunque limitadas, cartas de gran poder como Pot of Greed, Graceful Charity o Delinquent Duo. También otra característica que pertenece a este formato y cualquier formato alternativo es que ciertas cartas en la lista se pueden ver muy extrañas, puesto que hoy en día son completamente inútiles o se pueden llegar a considerar malas si las consideran utilizar, pero para el momento de juego hay buenas razones de por qué estaban allí. Esto también es otro gran punto de probar los formatos alternativos. También muchas cartas que tenemos hoy en día han sufrido erratas, es decir, cambios en su texto. Esto para que ciertas cartas puedan ser más claras de cómo funcionan o incluso ciertas cartas que eran tan poderosas que tuvieron que ser controladas de una forma o se cambió el texto para que no acabaran siendo tan útiles. Para lo que es el formato GOAT teníamos básicamente todos los textos originales y por ende ciertas cartas incluso son mucho más espectaculares. El perfecto ejemplo de Sangan, Chaos Emperor Dragon y muchas otras. Lo siguiente es la elección de una estrategia y como sucede con básicamente cualquier formato que tengamos en el juego, estos van a tener sus problemas, sus cartas de poder, sus estrategias más populares, sus cartas que deben de estar en básicamente cualquier estrategia, y el formato GOAT no acaba siendo la excepción. Las estrategias de caos o enfocadas a poder utilizar la mayor cantidad de cartas limitadas, potentes y que tienen acceso a efectos que pueden dar la vuelta a muchos duelos son los más populares. Hay algunas otras estrategias que no son tan populares, tan prolíficas, pero por la velocidad del juego, por el acceso a ciertas cartas o ciertos efectos que incluso antes se pueden llegar a sentir más potentes, acaban siendo estrategias que son mucho más viables, y en general la elección de deck acaba siendo como en cualquier punto del juego. Va a depender mucho su piloto, construcción, contra qué estrategias se están enfrentando, solo que con algunos otros elementos adicionales como el azar, velocidad de juego y más. Dicho esto, buscando un deck para comenzar y para no ir por el clásico Chaos GOAT algo, busqué entre las sugerencias de decks que tienen en GOAT Format y aprovechando que es un formato más lento y hay oportunidades de todo tipo, elegí un deck que aprovecha una de mis cartas favoritas de todos los tiempos, con Dimension Fusion. Este es el Fusion Gate Turbo.
estrategia orientada en aprovechar la remoción de Fusion Gate y convertirlo en ventaja pura con Dimension Fusion. Así que busqué las cartas mostradas y entre algunas que sí tuve, unas que no, y al intentar llevar algunas otras cartas clásicas, esto fue lo que tenía. Así que esto será con lo que comenzaré a jugar. No descarto al conseguir todas las cartas recomendadas, algunas otras cartas genéricas que son consideradas staples para el formato GOAT, pero la idea es el iniciar lo antes posible. Como faltan algunas cartas para si quiere estar completando las 40, utilizaré doble Magician of Fate, un Breaker, un Mystical Space Typhoon, un Book of Moon, una Woodman of Crossout, una Heavy Storm, una Mirror Force, un Ring of Destruction, un Torrential Tribute y por último una copia de Call of the Haunted. En el siguiente video voy a mostrar un duelo en el que utilizo el deck con narración y de a poco espero aprender mucho más del formato, cuáles son las cartas más potentes, en qué puntos se deben de utilizar, la administración de recursos, y ayudándome de mucha más gente experimentada y apasionada por el formato. Esta sería entonces la introducción del formato GOAT para lo que es el canal y lo que se pueda llegar a ser una serie de videos para estar mostrando y compartiendo el mismo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el formato GOAT. ¿Lo conocían? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Si disfrutan de este formato, ¿qué estrategia es la que utilizan? Y de nuevo, cualquier fuente que puedan sugerir para aprender mucho más y mejorar en este formato. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.